Muy buenos días a todas y todos. Nuevamente nos volvemos a encontrar para continuar desarrollando las charlas en el marco de estas jornadas del segundo cuatrimestre. En el día de hoy tendremos el gusto de contar con la licenciada Carla Secchi, que ya estuvo en otra oportunidad. Y la temática esta vez va a ser estrategias de enseñanza ágiles para un aprendizaje significativo. Bueno, hago nuevamente una breve presentación de toda la trayectoria de Carla. Ella es licenciada en psicopedagogía y profesora para la enseñanza primaria. Es especialista en educación con orientación en gestión educativa. Se encuentra doctorando en educación con orientación en investigación narrativa. Se desempeña actualmente en la coordinación del nivel secundario del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es asesora del rectorado y profesora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesora en la materia Teoría y Práctica de la Enseñanza del ciclo de complementación curricular para profesionales. Es profesora de la materia Didáctica General de la licenciatura en Gestión Educativa de la Universidad del Museo Social Argentino. Es coordinadora académica y tutora del curso y del postítulo de actualización de acompañamiento de las trayectorias educativas en la provincia de Misiones para FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y también es consultora a cargo del componente de acompañamiento de las trayectorias en el nivel secundario en el marco de la política educativa Transformar la Secundaria. También de, bueno, el gobierno de Misiones, CIPEC, Somos Red. Bueno, entre otras, como decía, de sus trayectorias, ha sido directora provincial de educación secundaria en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, como también profesora en diversas cátedras y carreras eh, en institutos de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esperamos que disfruten de la charla de hoy y seguramente nos veremos en otra oportunidad. Gracias, Carla, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hola, ¿cómo están? Para comenzar, quiero agradecer al Instituto Formación Docente, una vez más, por haberme convocado a compartir este momento con ustedes, con docentes de todos los niveles que dan cuenta día a día de querer seguir aprendiendo acerca de las mejores formas, las estrategias más potentes, para hacer cada vez mejor esta tarea que nos convoca y que amamos desempeñar, como es dar clases. Transmitir eso que sabemos, ayudar a crecer, a desarrollarse, a descubrir el mundo y a transformar. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar a contarles que a lo largo de los últimos años me ha tocado desarrollar diferentes cargos ministeriales, llevar adelante algunas consultorías, coordinar algún programa. Daniel comentó algunos de ellos. ¿Y saben cuáles son las palabras recurrentes en todas estas últimas iniciativas que me tocó liderar? Las palabras son transformar la educación, cambiar el formato de la escuela, implementar un plan de innovación, renovar los diseños. El imperativo es cambiar, dejar atrás lo que veníamos haciendo y hacer algo nuevo. Frente a esta indicación, y antes de buscar desesperadamente la novedad, la estrategia, la receta, la consigna novedosa, a mí me gusta recordar un pasaje de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, tras perderse en un misterioso túnel y atravesar un bosque, se encuentra en un cruce de caminos con varios carteles indicadores. Cada uno señalaba en una dirección diferente. Alicia, muy desorientada, se acerca a una oruga gigante a la que ve al costado del camino y le pregunta: Disculpe, señor, ¿qué camino debo tomar? ¿Y a dónde vas, Alicia? Le pregunta la oruga. Y no lo sé, responde Alicia. En ese caso, poco importa el camino a seguir. En este caso,
Alicia podría haber respondido, me voy a innovar. ¿A innovar qué? No sé, a innovar, a transformar, a cambiar. La verdad es que si no sabemos a dónde vamos, poco importa el camino que tomemos, poco importa lo que hagamos. Sin saber por qué y para qué transformar, sin tener claro el fundamento ni la finalidad del cambio, nada de esto va a funcionar. Porque no es la innovación metodológica el fin. ¿Cuál es entonces? La mejora de la enseñanza. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Mejorar los aprendizajes. Entonces, empecemos por preguntarnos, ¿es realmente necesario cambiar? ¿Por qué es necesario cambiar? Quizá por esto, porque la educación está en crisis, lo escuchamos, ¿no? No da para más, dicen los docentes, las familias, los chicos. Muchas y muchos estudiantes no están aprendiendo lo que se espera que aprendan. Están faltando muchísimo a clases. Nos cuentan que si no fuera para encontrarse con los amigos, nada los motivaría a ir a la escuela. No están aprendiendo lo que se espera que aprendan los que llegan al final de su recorrido, de primaria, secundaria, muchas veces con niveles de desempeño muy por debajo de lo esperable. Por supuesto, mucho menos los que ni siquiera lo logran y abandonan antes. Sabemos que algo está fallando. En Argentina, los datos nos dan muy mal. Fíjense, 22 de cada 100 chicos de 15 años llegan en tiempo y forma a su escolaridad, o sea, menos de la cuarta parte. Se encuentra la Argentina entre los últimos puestos de los 8 países analizados para el 2022. Estos son datos de Argentinos por la Educación. Fíjense otros datos. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en lectura, en matemática, según la OCDE, ¿no? En los dos casos, en el caso de lengua, un poquito mejor que en matemática, pero rondamos el 80% de estudiantes en los niveles más bajos. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Qué buscan estas pruebas? Pruebas internacionales, nacionales y también las propias de las diferentes jurisdicciones. Si analizamos un poquito lo que nos dicen algunas pruebas en las que a nuestro país le está yendo realmente muy mal, vemos que pruebas como PISA, TERCE, Aprender, plantean preguntas que evalúan si los chicos aprendieron a pensar. Pensar, sacar conclusiones propias, determinar si una información es confiable, definir cómo utilizarían esa información en una nueva situación, leer e interpretar un gráfico, hacer una inferencia, comparar, resolver un problema. Y es que quizá de eso se trata, ¿no? De enseñar a nuestros alumnos a pensar. En esta charla voy a intentar ofrecer algunos marcos conceptuales y metodológicos que nos ayuden a revisar nuestras prácticas, repensar nuestros enfoques y construir juntos esa buena enseñanza, aquella que logra que los chicos construyan conocimientos que tengan un valor científico, cultural, social. Y no lo logramos de cualquier manera. No puede ser a fuerza de repetir, repetir, memorizar, a fuerza de premios y castigos muchas veces representados en las calificaciones. No puede ser al precio de ejercitaciones interminables sin sentido, lecturas sin conexión con el mundo real. No, tiene que ser a partir del involucramiento, el compromiso, la curiosidad, el desafío, el espíritu colaborativo. Una enseñanza centrada en lo relevante. Esta escuela que hoy tenemos realmente despliega ante nuestros ojos dificultades y desafíos que sabemos que tenemos que encarar de una vez. Una escuela que pretende enseñar lo mismo a todos y al mismo tiempo la enseñanza simultánea. Una escuela centrada en la transmisión del conocimiento, disciplinar, fragmentado, aislado de otras disciplinas, desasociado del mundo real. Una transmisión centrada en la memorización de los contenidos, con prácticas de enseñanza muy homogéneas, con predominio de la explicación, de la exposición de la información. Y por supuesto, como correlato, una evaluación limitada a verificar si esta información quedó en la memoria. Que aprender no es tener mucha información en la cabeza, o por lo menos no es tener información a cualquier precio o de cualquier manera. Miren, espiemos una clase de ciencias naturales. Les enseño a mis alumnos todos los datos de la tabla periódica.
Y como soy una profe recanchera, les enseño trucos para que la memoricen. ¿Alguien aprendió así? Hoy Benito sacó el título de vago cromático mientras Felipe comía nísperos cubiertos de zanahorias. Barcelona con Navarra ofrece fresas heladas. Parece que es una regla mnemotécnica. Cada una de las mayúsculas corresponden a un elemento de la tabla periódica. Ya puedo hacerlo divertido, ¿eh? Quizás recuerden todos los elementos para la prueba, pero si nunca los ayudo a entender las intrigas que la química aún no pudo resolver, si no genero las condiciones para que se asombren con los problemas aún no resueltos por la ciencia, o con el fenómeno de los antivacunas, por ejemplo, si no diseño las experiencias para que se formulen las preguntas relevantes que despierten el deseo de buscar respuestas, y quizá incluso después querer dedicarme a la química. ¿Cómo me puede ayudar la ciencia a saber si mi mamá es realmente mi mamá? ¿Puede? Vamos ahora a una clase de ciencias sociales. Les enseño las fechas, los nombres, las batallas, los hechos históricos en orden cronológico. O lo que es más complejo, les enseño los acontecimientos históricos según el calendario de las efemérides. Y lo primero que viene, viene es la conmemoración por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, ¿no? Haciendo referencia a 1976. Pero un poquito después, seguimos con la Revolución de Mayo, 1810. Y mucho más tarde, la llegada de América de Colón, 1492. Qué confusión, ¿no? Y si soy buena explicando, en un orden o en otro, recordarán hechos, personajes, batallas, leyes, obras, movimientos. Pero realmente, ¿llegan a conocer o a comprender los conceptos centrales de la historia? ¿Qué saben acerca de los posicionamientos de los distintos actores sociales? Podemos preguntarles qué hubiera pasado si un prócer hubiera tomado una decisión diferente. ¿Cómo sería el mundo si hubiera ganado otro país una batalla? ¿Les proponemos a nuestros chicos pensar en este modo? Quizá alguno se está preguntando, ¿para qué? Bueno, en este punto tenemos una buena noticia. La comunidad educativa en su conjunto, la de nuestro país, pero también la del mundo entero, o por lo menos el mundo occidental, acuerda en que nuestros chicos necesitan aprender a pensar. Porque pensar garantiza el logro de las capacidades que necesitamos que desarrollen para insertarse exitosamente en el mundo adulto. Porque ser curiosos, críticos, reflexivos, expresivos, creativos, son aspectos que todo ciudadano debe desarrollar para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida, para resolver los problemas de la realidad, para vincularse con cualquier actividad laboral, para ser un ciudadano que se incluya exitosamente en el mundo del siglo XXI y lo transforme. Se trata de un norte compartido por todos, por docentes, padres, familias. Ya no se trata entonces de poder repetir las causas y las consecuencias de un fenómeno histórico y reproducirlas tal como lo leímos en el libro de texto. Ya sabemos lo que sucede con este tipo de conocimiento superficial. Perdura tan poco tiempo en la memoria, el suficiente para llegar a la prueba, a veces. Ahora queremos que nuestros estudiantes se pongan en los zapatos de un actor social, que puedan reflexionar acerca de cuáles son las fuentes que nos permiten tener evidencias respecto de un evento y poder comparar los distintos enfoques. Imaginar escenarios diferentes ante cambios en una decisión. Analizar la actualidad a la luz de hechos del pasado. El otro día, unas chicas me decían, nosotros queremos entender el mundo en el que vivimos. Queremos entender qué pasa en este momento entre Rusia y Ucrania. Pero la historia empieza siempre tan atrás que nunca llegamos al momento actual. Me pregunto, ¿no es posible, a partir de la situación actual, recuperar lo que la historia tiene para contarnos respecto de cómo llegamos acá? Ir a la pesca de evidencias, rastrear huellas, plantear preguntas profundas. En síntesis, vivir las prácticas auténticas de las distintas disciplinas. ¿Vieron como cuando uno aprende un oficio? Para ser chef, carpintero, artista. Uno aprende de la mano de otro que sabe, pero que no lo sienta a escuchar cómo se hace. No le digo, sentate ahí que te explico cómo se enhebra la aguja y cómo ensarto las piezas.
ni cómo lijo la madera. No, no, se ponen a trabajar juntos. Y en el hacer, en el indagar, en el investigar, en el producir, aprenden. ¿Cómo hacer para que en el aula las prácticas auténticas sucedan como en un taller, como en la cocina, como en el laboratorio? Hacer matemática. ¿Se trata de resolver las incógnitas en una recta numérica, simplificar fracciones o resolver polinomios únicamente? ¿O hacer matemática debería parecerse más a pensar diversos caminos para resolver un problema, llegar a diferentes soluciones, argumentarles y debatirlas? Utilizar las herramientas matemáticas para resolver problemas que aparecen en las ciencias naturales, para medir, para comparar o para interpretar gráficos estadísticos que encontramos al estudiar geografía. En síntesis, todos queremos que nuestros chicos aprendan a pensar. ¿Qué significa enseñar a pensar? Enseñar a pensar implica desarrollar en los estudiantes una serie de habilidades cognitivas y metacognitivas que les permitan analizar, evaluar, crear conocimiento de manera autónoma y crítica. Este proceso se centra en fomentar la curiosidad, la capacidad de cuestionar, la resolución de problemas y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Se imaginarán que no vamos a tener aulas tranquilas ni chicos pasivos sentados escuchando. Queremos chicos críticos, activos, preguntando, cuestionando, indagando. Vivimos en una era de cambios rápidos y continuos, donde la información está al clic de un celular. Las habilidades técnicas se vuelven obsoletas con tanta rapidez. En este contexto, la capacidad de pensar críticamente, de resolver problemas y de responder a los cambios e incertidumbres es más importante que nunca. Pero estas habilidades cognitivas no se dan espontáneamente. Hay que enseñarlas y ser perseverantes. Enseñar a pensar es un proceso deliberado y constante. Uno diría, nosotros ponemos en los objetivos que queremos un estudiante crítico, reflexivo, que queremos desarrollar la capacidad creativa. Bueno, si lo tenemos como objetivo, tenemos que diseñar las experiencias para enseñar. Tenemos que diseñar las experiencias para que aprendan a pensar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Volvamos a lo anterior. Si mi objetivo es que conozcan ciertos conceptos y los contenidos que me planteo son efectivamente esos mismos conceptos, seguramente mi estrategia por excelencia será la exposición. Y si yo expongo, mis estudiantes, ¿qué van a hacer? A escuchar y tratarán en el mejor de los casos de retener la información. A algunos les interesará más que a otros, pero para asegurarnos de que no olviden fácilmente, les vamos a dar un texto, una fotocopia, para que lean y estudien. ¿Qué pasa con esos conocimientos? Me escucharon, leyeron, repitieron, intentaron memorizar. Por lo general, si la actividad de los estudiantes es solo escuchar, dicen que se memoriza alrededor de un 5% del contenido. Si además lo leen, se llevaron la fotocopia y la leyeron, es posible que memoricen el 10%. Como profe quiero avanzar en que comprendan las relaciones, identifiquen causas y efectos, puedo mostrarles un video y vemos que sube a un 30% lo que puede recordar. Por supuesto que estos porcentajes de ninguna manera pueden ser tomados como algo científicamente probado. Es una analogía, pero sí nos sirve para identificar el tipo de actividad que les pedimos a nuestros chicos cuando les enseñamos y la metodología que elegimos para hacerlo. Miren, en este cono de la experiencia que inventó un tal Edgar Dale, vemos tipos de recursos elegidos por los docentes y cómo promueven las diferentes actividades. Fíjense, escuchar, leer, ¿no? Cuando hablamos acá de símbolos orales, símbolos visuales, imágenes fijas, radios, grabaciones. Bueno, son actividades, pero son actividades pasivas, ¿no? El estudiante incorpora, lee, escucha, mira. Bueno, estas actividades presuponen un estudiante incorporando pasivamente información. Hacen que la misma esté destinada a olvidarse rápidamente. Esta información no logra permanecer mucho tiempo en la memoria, y mucho menos ser transferido
este aprendizaje a nuevas situaciones, porque se olvida después de utilizarse. Ahora, cuando proponemos metodologías activas y rutinas del pensamiento, nuestro estudiante no solo lee para investigar, escucha y mira un fenómeno, una explicación. Acá habla, discute, debate. Aquí formula preguntas y ofrece explicaciones, propone hipótesis. Y por supuesto, el grado óptimo de aprendizaje se dará cuando nuestro estudiante se involucre en la elaboración de un proyecto, se comprometa con la resolución de un problema, modelice una solución, construya, pruebe, se equivoque y vuelva a armar. Cuando encuentre una solución, una respuesta, y cuando finalmente esté en condiciones de mostrar y explicarle a otro lo que aprendió, lo que entendió, entonces tendremos evidencia de los aprendizajes logrados y podremos decir que nuestro alumno aprendió a pensar. Esta pirámide de recursos para favorecer el aprendizaje, que van desde los más pasivos, ¿no? Los que estamos arriba, y que determinan generalmente aprendizajes más superficiales, a los más potentes abajo, como las dramatizaciones, las experiencias simuladas y directas, que promueven mayor actividad para la construcción del conocimiento y que por lo tanto augurarían aprendizajes mucho más profundos, duraderos, relevantes y transferibles. Necesitamos dar el salto que nos saque de una vez de la escuela enciclopedista, academicista y disciplinar. Eso es lo que nuestros chicos manifiestan, esperan y necesitan. Necesitamos metodologías que propongan una experiencia de aprendizaje perdurable y significativa, donde los estudiantes sean guiados a través de preguntas profundas, a explorar, a resolver problemas complejos vinculados al mundo real, a cuestionar, a ensayar, a reflexionar, a construir conocimiento a través de su participación en diferentes fases o pasos. Estrategias ágiles centradas en el desarrollo del pensamiento. Si decidimos llevar adelante esta organización de las clases, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar la lógica tradicional de pensar la clase y pensar nuestro rol, en que ya no podemos preguntarnos qué tengo que dar. Vieron que cuando nosotros comenzamos el año, comenzamos una unidad, vamos al diseño, buscamos el programa y decimos, bueno, ¿qué tengo que dar? En el qué tengo que dar, los contenidos incluidos en el programa, como si fuera un temario, son los que determinan la secuencia de su administración a lo largo del año. Doy esto, después sigue esto otro, y bueno, y si logro dar todos los contenidos, entonces llego a darlo todo. Y este imperativo de llegar, no llego, no llego, este imperativo nos genera una situación compleja, y es que si el docente llega, no sabemos necesariamente si todos los estudiantes llegaron con él, y sabemos las consecuencias que eso implica. Entonces la pregunta ya no es qué, qué tengo que dar, sino qué quiero que aprendan, qué capacidades quiero que desarrollen, que adquieran. Y aquí está incluida la pregunta por el sentido, ¿no? Por los objetivos. ¿Qué quiero que aprendan? Y me hago esa pregunta, entonces después es, bueno, bien, ¿qué experiencias tienen que vivir mis chicos para aprender esto que yo estoy queriendo que aprendan y que formulen los objetivos? Esto me va a dar pie a pensar, listo, ya sé qué experiencias tienen que vivir. Entonces, ¿qué tengo que diseñar para que eso ocurra? ¿Qué tengo que hacer yo para favorecer las condiciones para que esa experiencia tenga lugar? Por supuesto, tengo que ir pensando también cuáles van a ser los indicadores o las evidencias que van a dar cuenta de si lo aprendieron. ¿Sí? Quiero que aprendan a pensar. ¿Qué tiene que pasarle a un chico para que aprenda a pensar? ¿Cómo voy a diseñar esas experiencias para que esto ocurra? ¿Y cómo voy a apreciar, cómo voy a valorar, cómo voy a evaluar con qué evidencias un chico va a demostrar que efectivamente aprendió a pensar? Cuando uno piensa en el trabajo con rutinas de pensamiento como, como estrategia privilegiada, ¿no? Como estas herramientas ágiles para enseñar a pensar, entonces en nuestras clases vamos a apuntar fuertemente a desarrollar las capacidades de los alumnos. Estas capacidades
pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, ciudadanía democrática, comunicación, expresión. Todos queremos que los chicos desarrollen estas capacidades, ¿verdad? Capacidades, habilidades, competencias, saberes a desarrollar, llamémoslo como quieran, pero queremos que los chicos logren esto. Estas capacidades no se desarrollan en detrimento de los saberes conceptuales. No estamos diciendo que para pensar críticamente, para resolver problemas, para comunicarse y expresarse, tenemos que dejar de lado los contenidos. Contenidos conceptuales, la información y las capacidades se complementan de tal modo que no existe la posibilidad de desarrollarlas en el vacío. Es decir, no existen sin un contenido disciplinar que dé cuerpo a esta competencia o a esta capacidad. La escuela tradicional centraba todos sus esfuerzos en la adquisición de la información conceptual, ¿sí? ¿Qué y cuánto sabían los estudiantes era lo que importaba? Y se consideraba sinónimo de calidad de la educación, aun cuando ese conocimiento, habitualmente adquirido a través de la memorización, se olvidara rápidamente e incluso no estuviera disponible más allá del momento de la prueba. Pero desestimar la relevancia de los contenidos tampoco es la idea, sino pensar en su combinación. No pensamos críticamente sobre la nada, pensamos sobre un contenido y ese contenido corresponde a una disciplina o a un área. ¿Qué es una capacidad? Es precisamente eso, la combinación de conocimientos, formas de pensar y de hacer, valores y actitudes que se adquieren de modo continuo y progresivo. Esto último es muy importante, ya que las mismas capacidades, las que empezamos a desarrollar en las primeras salitas del nivel inicial, las seguimos trabajando el día del egreso del nivel secundario. Por supuesto que, puestos en una rúbrica, los niveles de desempeño que esperamos de nuestros estudiantes van a ser cada vez más complejos, más integrados, más avanzados. Un chiquito de la salita de 3 que está desarrollando su capacidad de expresar una idea, no va a tener que darnos o demostrarnos de la misma manera su capacidad que un estudiante de quinto año al momento de argumentar una, un posicionamiento, ¿sí? Todas estas capacidades se pueden y se deben empezar a desarrollar desde los primeros años de la escolaridad. Los problemas a resolver, por supuesto que van a ser diferentes. Las expresiones, las argumentaciones, la capacidad de hacerse preguntas profundas, el despliegue de recursos creativos, el trabajo con el otro, se van a ir desarrollando de manera progresiva y las evidencias de su logro serán cada vez más avanzadas. También, cuando trabajamos con rutinas de pensamiento, sostenemos la idea de un estudiante como centro del proceso educativo, un estudiante activo, protagonista de su proceso de aprendizaje, inquieto, curioso, autónomo, autónomo en su propio recorrido de aprendizaje, involucrado y responsable por su propio proceso. Sabe lo que tiene que aprender, sabe cómo va, cómo vamos a proponerle que desarrolle sus capacidades, sabe cómo tiene que demostrarlo y en qué tiempos tiene que hacerlo. Por eso toma las riendas de su propio proceso de aprendizaje. Pero también un docente sumamente activo. No estamos diciendo que si un estudiante es activo, el docente entonces ahora es pasivo y simplemente deja hacer. No, no, el docente es activo y es protagonista, pero ya no es el centro del saber que debe ser impartido. Es el creador de experiencias de aprendizaje y es el guía constante del grupo. Es quien va a estar empujando el pensamiento. Me encanta esta idea, esta imagen, empujar permanentemente el pensamiento de manera constante. Pensá más profundo, de manera diferente. El aprendizaje siempre es activo. Es necesario expresar, explorar, hacer, perdón, descubrir, discutir. No se trata necesariamente de una actividad práctica. No estamos diciendo que hacer es construir una maqueta nada más, ¿sí? Ni hacer una huerta, ni armar un biodigestor. Eso pueden ser productos muy deseables, pero cuando hablamos de actividad, las actividades intelectuales son sumamente poderosas en el proceso de construcción del conocimiento. Comparar,
Comparar es una actividad y es activa, no es simplemente escuchar. Medir, criticar, deducir, inferir, anticipar, son actividades intelectuales muy potentes en la construcción del conocimiento. Se trata entonces de diseñar, de ofrecer experiencias para transitar. En las experiencias somos tocados y transformados. Salimos al encuentro del mundo. Uno no se olvida de aquellas cosas que lo atraviesan. Cuando las problemáticas que abordamos para poder dar pie a iniciar un proyecto de aprendizaje, cuando esas problemáticas son relevantes, afectan a nuestra comunidad, a nuestro planeta, entonces los aprendizajes son profundos, los aprendizajes son significativos. Para avanzar más en el cómo, en la adquisición de estas herramientas ágiles, concretas para llevar adelante esta propuesta, necesitamos acordar con una convicción, y es ideológica. Todo niño, toda niña puede aprender, y todo docente puede transformarse en científico investigador de la propia práctica. Empecemos nuestra investigación entonces. Nosotros, como docentes en nuestras aulas, ¿estamos educando para lo conocido o estamos educando para un mundo cambiante? ¿Estamos transmitiendo aquello que el mundo descubrió y ya construyó hasta el momento? ¿O les estamos mostrando los desafíos que quedan, las dudas aún no resueltas, los enigmas por descubrir? Porque si lo tengo ahí sentado solamente para que escuche lo que logramos hasta ahora como humanidad, no vamos a plantar la semillita y esas ganas de seguir transformando el mundo y de descubrir lo que falta. ¿Qué vale la pena aprender? Y por lo tanto, ¿qué vale la pena enseñar? ¿Y con qué fin? Vale aprender, en principio, aquello que hace una diferencia en mi vida, o en mi proyecto de vida, de la vida futura, de la vida que viviré. Vale la pena cuando se trata de saberes reveladores de la naturaleza del mundo, cuando son reveladores de nuestra propia naturaleza. Estamos hablando de las ideas que perduran, aprendizajes relacionados con el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, aprendizajes interdisciplinarios, porque los problemas del mundo son interdisciplinarios, la bioética, la ecología. Miren los problemas que podemos sacar de esas grandes áreas, la ingeniería genética, la paz y los conflictos bélicos, con todos los que hay en este momento. Esos grandes problemas que claramente son integradores de otras áreas y disciplinas pueden aportarnos el problema disparador de gran cantidad de secuencias. Aprender es pensar y pensar es sacar el máximo provecho a la mente. Cuando un recién nacido llega al mundo, es, según lo definiría Stanislao Antelo, un cachorro humano. Tiene la capacidad innata de percibir y de actuar. Y esto nos habla de su inteligencia. Pero esto no alcanza para que nuestro cachorro se transforme en personita. La implicación con el mundo, primero, es intuitiva, pero es el contacto con las representaciones, la posibilidad de representarse los objetos, lo que le permitirá implicarse con el mundo, operando a partir de imágenes e ideas. Fantasear con lo que no existe, imaginar, anticipar, ese espacio de simulación que da cuenta de la expansión de la mente, del pensamiento. La aparición del lenguaje da cuenta de un hito en el desarrollo del pensamiento, la capacidad de representarse a sí mismo, de metacognición, el pensar en el propio pensamiento. Como decíamos antes, el desarrollo de las habilidades de pensamiento necesita de mucha práctica, perseverancia y continuidad. Existen muchas y variadas herramientas. No es necesario reinventar la rueda, no es necesario ni es posible. Nadie inventa de cero las buenas prácticas. Hay recursos, hay secuencias, hay registro de buenas clases, hay materiales audiovisuales. Lo que tenemos que tener es ojo crítico para la selección de materiales para la enseñanza que sean adecuados para nuestros chicos, porque nosotros conocemos
a los que tenemos ahí sentados, a sus posibilidades, al contexto, a sus saberes previos, a sus intereses, a sus ganas. Ustedes buscan materiales, recursos, secuencias propios de lo que se llama la enseñanza para la comprensión. Van a encontrar muchos recursos muy interesantes. Pero antes les voy a proponer, no trabajen solos. Busquen uno o varios colegas, varios socios para esta aventura. Armen equipo, construyan una comunidad de aprendizaje y encuentren en el aula un lugar para la experimentación colectiva. Resistan el salpicado de temas, ese que viene de la idea de qué tengo que dar. Apuesten a la profundidad de menos temas, pero en serio, a involucrarse en el problema de relevancia social, a vivir el tema, a disfrutarlo. Piensen cuatro grandes temas, cuatro grandes problemáticas, una por bimestre, y allá vamos. Vamos en pos de una educación centrada en el pensamiento. Algunas de las estrategias de pensamiento, a las que yo llamo metodologías ágiles, estrategias ágiles, algunas de las más habituales serían encontrar y formular buenas preguntas, resolver problemas, buscar evidencias. Los chicos como pensadores activos que hacen algo con el conocimiento que reciben y lo hacen relevante. Chicos que construyen a partir de la información y buscan argumentos a favor o en contra de las decisiones tomadas. Chicos que plantean metáforas y analogías. Chicos que no me cuentan lo mismo que yo les conté para demostrar que lo aprendieron, o sea, que lo memorizaron. Que me digan lo que saben o lo que conocen no es evidencia suficiente de lo que aprendieron. Sigamos investigando nuestra propia práctica. Analicemos si a veces no hacemos algo parecido a esto, para evaluar si nuestros chicos comprenden lo que leen. A ver, los dejo un ratito. Lean esto. ¿Están leyendo? ¿Se entiende algo? Cuando yo pregunto en una clase presencial a mis estudiantes, ¿comprenden este texto? Me dicen, no, de ninguna manera, nadie entiende nada. Ajá, bien. Ahora, si yo les digo, voy a evaluar comprensión lectora a partir de este texto, ¿cómo les va a ir? ¿Mal? ¿Horrible? Veamos. ¿Qué pasa si lo que les pido es responder localizando la respuesta en el texto y nada más? Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo se llama el científico que postula que todos los objetos del universo están conformados por mí? Me contestan, y el renombrado científico doctor Squarros. Lo podrían haber contestado, ¿no? Vamos con otra pregunta. Si les pregunto, ¿por qué objetos están conformados todos los objetos en el universo? ¿Por qué están conformados? ¿O qué son? Bueno, me van a decir que por la materia más pequeña, me pueden contestar localizando la respuesta, ¿sí? Les pregunto, ¿quién es responsable de la luminosidad de las estrellas? Y me van a decir la energía emitida por los tetratomos. Les cuento desde ya, este texto es un delirio, ¿sí? Em, Porque la realidad es que no dice nada. Pero responder localizando la respuesta en el texto, ¿no? Esto que veíamos recién, da cuenta de cierta habilidad. Es verdad que tengo que poder encontrarla, pero ¿podemos decir que aquí hay comprensión? ¿Podemos decir que la información contenida en este texto está disponible para ser transferida a una nueva situación? ¿Podemos asegurar que nuestros estudiantes han desarrollado una habilidad de pensamiento? Ahora bien, ¿qué pasa si les decimos que busquen información acerca del cultivo industrial y del cultivo orgánico? Que luego se dividan en grupos y debatan acerca de los pros y contras de cada uno. Y además, a la manera de un juego de roles, les pedimos que debatan pero posicionándose en determinado actor social. Unos van a ser los habitantes de esta zona rural, otros van a ser los empresarios del campo, otros van a ser el gobierno, ¿sí? Y que se pongan a debatir. Al producir los argumentos para el debate posicionándose en un actor social, al sostener las argumentaciones, al rearmar las explicaciones en función del impacto de las respuestas,
en esas acciones, en ese caso nuestros chicos están demostrando que pueden buscar información fundamentada, que pueden indagar en una idea, que pueden comparar, comprender y expresarlo. Es decir, están pensando. Y estas estrategias sí se pueden transferir a cualquier otra situación. Por supuesto, la información acerca de la cual vamos a debatir tiene que ver con el corazón de la disciplina o del área. No se trata de desarrollar pensamiento en el vacío, ya lo dije hace un ratito. Los contenidos están prescritos en los diseños de cada jurisdicción. No estamos sugiriendo que tenemos que dejarlos de lado. En los NAP nacionales están prescritos y son los que nos darán la base para desarrollar el pensamiento. Son los que nos van a dar la letra sobre las cuales desarrollar estas rutinas. No dediquemos más tiempo en clase a la transmisión de la información, sino a qué hacer con la información. El tiempo de estar en el aula, el tiempo de compartir, es el tiempo de diseñar y ofrecer buenas experiencias y estar ahí para acompañar y andamiar el camino, incluso para poner los obstáculos y para ayudarlos a superarlos. Provocar los desafíos, hacer preguntas incómodas, provocar el conflicto cognitivo. Como ya dije antes, empujar el pensamiento, porque el pensamiento les va a permitir abordar el modo de plantear y resolver los nuevos problemas. Les va a permitir aprender a aprender. Entonces, como vemos, nuestro foco va a estar puesto en enseñar para la comprensión. Esta propuesta se basa en las ideas de Perkins, que postula ciertos principios como por ejemplo el de jugar el juego completo. ¿Qué significa esto? Significa salir de la lógica de primero aprendo cosas que no sé para qué me sirven, para más adelante aplicarlos a una situación nueva. ¿Les pasó como estudiantes? Espero que no lo hayan hecho como docentes, pero les pasó decir, profe, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué lo vamos a necesitar? Y que el profe nos responda, ya lo van a necesitar para el año próximo, para el próximo tema. Salgamos de esa lógica. Hablamos de juego como una analogía, ¿no? Imaginen que a un chico lo ponemos a entrenar en juego y le decimos, bueno, ahora vení, párate acá. Listo, ahora corre en zigzag. Ok, ahora patea, 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 patea. Muchas veces patea, patea, patea. Ahora cabecea, cabecea. Otra vez. Repetí todo muchas veces. El nene nunca sabe por qué ni para qué. No entiende el juego completo. Se va a aburrir. De pronto lo agarran, lo meten en la cancha de fútbol y le dicen, ahora juega. Juega usando todo lo que aprendiste, todo lo que sabes. No, no sabe nada. Es al revés. El nene ve jugar al fútbol, quiere jugar al fútbol, quiere hacer goles, sabe cuál es el sentido, sabe cuál es el fin, mucho antes de empezar a entrenar. Entiende desde el principio el juego completo. Entonces sí, entrenar tiene sentido y va a querer entrenar. En el juego de la escuela, de aprender a pensar, no se trata solo de resolver el problema, sino de descubrir nuevos problemas. No solo de responder preguntas, sino también de aprender a plantear preguntas. No está fragmentado el conocimiento, no es aislado, tiene sentido en el marco del juego completo. Se trata de un juego al que vale la pena jugar. En el marco de la enseñanza para la comprensión, la propuesta del pensamiento visible, ya lo escucharon, desarrollada por el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, es sumamente valiosa y nos aporta gran cantidad de herramientas, de metodologías ágiles. Se trata, por ejemplo, de las rutinas de pensamiento, pensadas para facilitar el proceso de comprensión combinando múltiples habilidades. El pensamiento no se ve, ¿verdad? Pero por eso las rutinas de pensamiento están pensadas para hacer visible el pensamiento, no solo para el docente, sino que ese proceso se hace visible para el propio estudiante, se hace visible el propio acercamiento al aprendizaje. Nuestros chicos se hacen conscientes y pueden tomar las riendas de su propio aprendizaje. Trabajar con rutinas de pensamiento requiere hacer cambios en el aula. El protagonismo del aula no lo tiene el maestro. Todos, como aprendices, somos protagonistas. La interacción es horizontal.
El docente provoca, dispara, desafía, andamia y acompaña. En ¿Cómo hacer visible lo invisible? ¿Cómo hacemos para ver el pensamiento de nuestros chicos? Aquí hay algunas ideas, con preguntas abiertas que invitan a la exploración de ideas. Hay un video maravilloso, les sugiero que lo busquen, de Melina Furman, nuestra gran Melina, que falleció hace muy poquito, que se llama Preguntas para Pensar. Una pregunta que dice cuál es la definición de la mitocondria, o una pregunta que nos dice cuáles son los miembros de la primera junta, o como las de recién, ¿no? O sea, preguntas que puedo localizar en un texto. Son preguntas fácticas. Se responden por sí o por no, o con una información. Cuando hablamos de preguntas abiertas, son preguntas que invitan a la exploración de una idea. Hagamos esas preguntas, ensayemos esas preguntas y enseñémosle a nuestros chicos a plantear esas preguntas. ¿Cómo hacer visible lo invisible? Promoviendo un genuino interés por las ideas de los otros. Escucha lo que está contando tu compañero. ¿Por qué crees que lo está planteando de esta manera? Fíjate cómo lo resolvió. ¿Qué pensás de esta manera de resolverlo? Registrando los procesos. A ver, escribí acá cómo lo pensaste. ¿Son más chiquitos? ¿Tienen 3 años, 4? Dibuja acá cómo vos te lo imaginas, identificando y nombrando los procesos de pensamiento. Pongámosle palabras a eso que están haciendo los chicos. Mira qué bien, acá comparaste esto con esto. Acá estás creyendo tal cosa, pero no lo sabes. Acá estás anticipando una idea, estás anticipando una acción. Pongámosle nombre a eso que nuestros chicos están haciendo. Estás poniendo en relación esto con esto. Estás pensando en la consecuencia de esta acción. O ahora estamos pensando en la causa. ¿Por qué pasó esto? Favoreciendo el tiempo necesario para pensar y para profundizar. Démosle tiempo, no saltemos de un tema a otro, profundicemos utilizando rutinas de pensamiento. Ahora vamos a avanzar un poquito más en las rutinas del pensamiento. Otro tema, eliminemos el frente del aula. Pensemos en rincones, en espacios diferenciados, en múltiples espacios de producción, en paredes preparadas para escribir o con más de un pizarrón. Vivir las aulas con un espíritu de experimentación, de creación, de ensayo de nuevas ideas. Proponer experiencias en las que se estimule un conocimiento generador, que un estudiante pueda distinguir cuando intuye una idea o cuando realmente la sabe, que pueda cuestionar lo que se le presenta y conectarlo con lo que ya sabe, que pueda observar detalles, que pueda buscar evidencias, que pueda considerar la perspectiva del otro, es decir, que pueda profundizar en su aprendizaje. Un aula con oportunidades para pensar. Les dije que les iba a contar algunas estrategias ágiles a las que llamamos rutinas de pensamiento. También les puedo sugerir un texto de Romina Cariati que se llama justamente Rutinas de Pensamiento, chiquito, muy ágil, donde van a encontrar muchas más que las que les voy a contar ahora. Algunas propuestas. La rueda de la indagación. Es una estrategia que permite introducir el concepto de método científico en muy chiquititos, siguiendo pasos sencillos. Según la edad de nuestros chicos, puedo poner menos pasos o más pasos. Arranquemos por una pregunta. ¿Cómo llega el agua a mi vaso? Pregunta para los más chiquitos, aunque tranquilamente podemos iniciar un proyecto desde ahí en el nivel secundario. Entonces, me pregunto, ¿qué me pregunto? ¿Cómo llega el agua a mi vaso? No pregunto, ¿qué sabes del agua? ¿Qué propiedades tiene el agua? No, ¿cómo llega? Y empecemos a hacernos preguntas, muchas preguntas. Pensemos, experimentemos, observemos, descubramos y volvamos a preguntar. En esta rueda de la indagación, esta es muy básica, por supuesto que podemos incorporar otros pasos y hacerlo más parecido a un método científico. Esta me encanta, las llaves del pensamiento. Les propongo que
No importa la edad de sus chicos, armen un kit de llaves de pensamiento. Así de simple, ¿eh? Las arman en cartulina, las plastifican y tengan estas llaves. Fíjense, función, reflexión, cambio, forma, punto de vista, causa y efecto. ¿Para qué sirven estas llaves? Estas llaves refieren a la toma de perspectiva desde palabras clave que sitúan a los alumnos en una determinada forma de pensar. Que a cada llave se conecta con preguntas que invitan a profundizar en el modo de pensar. Pueden variar su complejidad según la edad de los chicos. Pero nosotros podríamos empezar con cualquier pregunta. Estamos trabajando en un proyecto de huerta y resulta que durante una semana nos colgamos, estuvimos mirando películas, experimentando con otras cosas, estuvimos haciendo un proyecto de ciencias sociales, armamos la obrita de teatro y ¿saben qué pasó? No llovió y nos olvidamos de regar. Vamos a la huerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se marchitaron las plantas de la huerta? Bueno, ¿con cuál de estas llaves lo puedo pensar? Podemos pensarlo de muchas maneras, pero en esta rutina del pensamiento, lo que yo quiero es conectar con palabras claves una determinada forma de pensar. Entonces, lo vamos a pensar con la llave del cambio. ¿Cómo estaban las plantas antes y qué cambió? Y pensemos desde ese lugar. Lo podemos pensar desde la función, ¿sí? ¿Qué función cumple el agua en el crecimiento de nuestras plantitas? Causa-efecto, clarísimo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa que generó este efecto que estamos viendo? Y así con cualquier pregunta. Planifico mis próximas vacaciones con mi familia o el viaje de estudios de séptimo grado o de sexto grado según la provincia. Bueno, pensemos. Unos proponen una cosa, otros proponen otras. ¿Podemos pensar con la llave de punto de vista? Queremos ir a Córdoba porque en Córdoba podemos hacer tal y cual cosa, porque conocemos tal experiencia o podemos ir a otro lugar. Bueno, cada uno puede expresar su punto de vista y podemos debatir distintas perspectivas. ¿Qué diferencia hay entre la dieta de un deportista de alto rendimiento y la dieta de mi abuelito? Reflexionemos, pensemos. Pensemos en la función de los macros, pensemos en la función de las proteínas, de los carbohidratos, de las vitaminas en cada una de las dietas. ¿Para qué la necesita uno y otro? ¿Qué creen los terraplanistas? ¡Wow! Podemos encontrar un TikTok con algún terraplanista que nos cuente toda una argumentación. Y ahí empezamos a pensar nuevamente, punto de vista, reflexión. ¿Cómo evitamos una próxima pandemia? Quizá la llave de causa-efecto nos pueda servir también, ¿no? Y así, con cualquier pregunta potente que se nos ocurra o que se les ocurra, podemos activar una llave de pensamiento. Y en función de la palabra clave, activar un modo de pensar. Podemos activar distintos modos de pensar. Y recuerden, es importante que los chicos sepan qué procesos cognitivos se están poniendo en marcha al momento de pensar. Semáforo. Este es fácil. Sirve para cuando trabajamos con noticias, ¿no? Con las fake news. Frente a esta noticia, ¿qué sabemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué intuimos? ¿Qué creemos? ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Cuáles son las fuentes que nos permiten verificar una idea? ¿Podemos agrupar estas ideas en ideas falsas, en ideas dudosas o en certezas? Rutina fácil, pero que nos permite justamente diferenciar entre lo que sabemos con certeza, lo que dudamos y lo que conocemos que es falso. KPCI. KPCI es la sigla en inglés de lo que nosotros llamamos un inventario de conocimientos y estudios previos. Esta es una rúbrica que encontré en una guía pensada para secundaria sobre el tema de la energía. Fíjense, este KPCI nos sirve para iniciar una clase, donde podemos plantearle a nuestros chicos
determinadas afirmaciones. Afirmaciones, esas que nosotros queremos enseñar. Y uno dice, pero si esto es lo que querés que aprendan, no importa, arrancamos con esto. Alguna vez, no siempre, ¿no? Entonces decimos, la energía no se crea ni se destruye. Es una afirmación que conocemos, ¿verdad? Bien, nuestros chicos tienen que poner solitos, ¿eh? Esta es, bueno, puede ser en grupo también. Esa idea, la energía no se crea ni se destruye, ¿te la puedo explicar un compañero? Creo que lo sé, me resulta familiar, pero no lo entiendo mucho, o no lo sé. La energía puede transformarse de un tipo a otro. No, no lo sé. En las transformaciones entre formas de energía, una parte se disipa en forma de calor. Ah, me resulta familiar, pero no estoy segura de entender. Existen diversas formas de energía, entre ellas la potencial, la cinética y la radiante. Sí, esto creo que lo sé. ¿Y otras? Sí, la verdad, energías renovables y no renovables. Sí, sí, esto lo sé y se lo puedo explicar a un compañero. Este tipo de rutina nos sirve como evaluación diagnóstica, le sirve al estudiante como evaluación diagnóstica. Sabemos cuáles son las ideas que cree, que sabe, que conoce, movilizamos ciertos conceptos en función de dar respuesta a estas eh, afirmaciones y podemos guardarlo, lo guardamos. Y pues, después desarrollamos todo nuestro proyecto. ¿Qué hacemos al final? Volvemos a esto. Veamos si lo que pensábamos que conocíamos era realmente era lo que hoy sabemos como cierto. Veamos si avanzaron nuestras ideas, si aprendimos más, si podemos cambiar nuestra crucecita de lugar. El mapa de la comprensión. Sumamente interesante el mapa de la comprensión para poder pensar con los chicos cuando uno va a desarrollar un proyecto. Necesitamos para comprender poder eh, desarrollar todas estas acciones y nos podemos centrar en cada una de ellas. En esto que estamos pensando, ¿estamos razonando con evidencias? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que te hace decir que eso que estás pensando es valioso, es válido? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Estamos considerando diferentes puntos de vista o nos estamos quedando con la primera afirmación que encontramos? ¿Nos estamos haciendo preguntas o estamos dando por válido lo primero que googleamos? Descubramos qué hay allí. ¿Qué más? Miremos con nuevos ojos, extrañémonos frente a esto que parece evidente. Descubramos, captemos lo esencial, lleguemos a conclusiones, establezcamos conexiones y construyamos explicaciones. Todo esto, si logramos hacer todo esto, si logramos que nuestros chicos avancen en estas estrategias de pensamiento, entonces habremos completado el mapa de la comprensión. Rutina fácil. Esta es conocida. Veo, pienso, me pregunto. Frente a una situación, frente a un hecho, frente a una anécdota, frente a un problema. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que está sucediendo? Veo dos personas haciendo tal cosa. Bien, ¿qué pensás que está sucediendo? Pienso que están enojados porque en sus rostros parece tal cosa. ¿Y qué te preguntas al respecto? A veces cuando uno les dice a los chicos o les muestra una imagen, una lámina, le dice, ¿qué ven acá? Van a ver que si no están acostumbrados a trabajar de este modo, en el que ven, van a hacer un montón de inferencias, van a dar explicaciones, van a argumentar, van a explicar, y en realidad lo que les preguntamos es, ¿qué ves? Después, ¿qué pensás? Eso que estás diciendo. Veo a dos personas enojadas, veo a una familia de paseo. ¿Ves a una familia de paseo? ¿O pensás que es una familia? Quizá lo que estás viendo es un grupo de personas. Estás viendo un par de adultos y unos chicos. Estás viendo una escena determinada y pensás que es una familia de vacaciones. ¿Sí? Diferenciar el que veo del que pienso y del que me pregunto
es una rutina de pensamiento bastante sencilla, muy interesante y fácil de utilizar. Otra, la brújula. Cuando arrancamos un proyecto, cuando planteamos una pregunta potente, cuando habíamos dicho, ¿no? Pensemos cuatro grandes temas, temas de relevancia social. Tenemos un problema serio, tenemos un basural a cielo abierto a 5 cuadras de la escuela. Se está afeando el barrio, se está llenando de moscas, hay un olor nauseabundo. Bien, traemos ese problema a la una. ¿Qué necesitamos para abordar el problema? ¿Qué opinamos respecto de esta situación que queremos indagar? ¿Qué me entusiasma de todo esto? ¿Y qué sugiero? ¿Qué sugerimos para avanzar en este problema? Como vemos, en todas estas propuestas, el alumno es principal protagonista. Asume el desafío de su propio aprendizaje y participa activamente, acompañado por un docente que diseña, facilita, alienta y guía los procesos. Para eso, prepara y ofrece experiencias de aprendizaje que tienen como finalidad el aprendizaje significativo, es decir, la incorporación de contenido y el desarrollo de habilidades que sean relevantes, transferibles, profundos y necesarios para los ciudadanos del siglo XXI. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace el docente? Abordando problemas auténticos. Buscamos conectar la vida real y la escuela, partiendo de la comprensión y pasando a la acción y a la reflexión sobre la acción. Aprender haciendo, decía Dewey, o el aprendizaje por descubrimiento, decía Brunner. Sí, eso y mucho más. A través de las estrategias metodológicas ágiles, se busca que los alumnos asuman la responsabilidad de sus propios aprendizajes, comprometiéndose profundamente en el proceso. Se promueve la indagación permanente, buscando que puedan explorar, conocer, analizar y comprender para luego poder tomar decisiones, resolver problemas y elaborar respuestas creativas a lo que la realidad les vaya presentando. En todo momento se espera que sean conscientes de los mecanismos que ponen en juego. Los procesos de metacognición en esta propuesta son fundamentales para desarrollar el pensamiento. Tengamos en cuenta algo, la acción sin reflexión no genera comprensión. No se trata solo de hacer, no es activismo puro. No necesitamos chicos todo el tiempo haciendo cosas. O sí, haciendo, pero desde el concepto de actividad que planteamos al principio, ¿no? Donde la actividad es actividad intelectual también. Necesitamos reflexión para generar comprensión. Y para que el lenguaje del pensamiento se transforme en una herramienta poderosa en nuestras aulas, lo que tenemos que hacer es usarlo nosotros mismos. Nuestros alumnos nunca van a utilizar palabras como hipotetizar, inferir, corroborar o discernir si esas palabras no las usamos nosotros y no forman parte de nuestro vocabulario. Son palabras de pensamiento. ¿Qué evidencias sostienen tu argumento? Yo escuché una vez en una salita de 4 años en una escuela estas preguntas. Y los chicos entendían. Estaban en una salita de cuatro viendo un video sobre la revolución, era la época de la Revolución de Mayo. No, no era la época de la Revolución de Mayo, eran las efemérides de la Revolución de Mayo. Y los chiquitos estaban viendo unos videos, pero en realidad, ¿por qué estaban viendo el video? Porque lo primero que pensaron fue, en aquella época, ¿cómo creen que se trasladaban las personas? ¿Qué dijeron los chiquitos de cuatro? Avión, colectivo, auto, taxi, Uber. Claro, ellos contaron lo que estaban acostumbrados, en bicicleta, moto, caminando. Y después vieron un video, creo que era un video de Paca Paca, donde mostraban medios de transporte. Los chiquitos consideraron eso y decían, primero pensamos esto, ¿no? Que es otra rutina de pensamiento que no la conté. Antes pensaba, ahora pienso. Los nenes decían, antes pensaba que en esa época usaban taxi. Ahora pienso, después de haber visto las evidencias, que usaban carretas o iban a caballo. Bueno, es verdad,
lo decían de este modo. Podemos preguntarles, ¿alguno disiente con la opinión del compañero? Disentir es una palabra de pensamiento. Puedes demostrar tu punto de vista. ¿Qué evidencias hay? ¿Intentaste entender la perspectiva de tu compañero? Bueno, todas estas palabras que son palabras de pensamiento, necesitamos usarlas en el aula, necesitamos usarlas nosotros, porque aprender a pensar y todas las habilidades que esto implica es lo que nunca nos vamos a olvidar. El día de mañana, cuando terminemos la escuela y pasen unos años y nos pregunten, ¿qué es la mitocondria? Es posible que no nos acordemos, pero no podemos decir, ay, me olvidé de cómo se compara, me olvidé de pensar críticamente, me olvidé cómo expresar una idea, me olvidé cómo tenía que hacer para discernir entre esto y esto. Me olvidé de pensar en causas y efectos. Esto no nos olvidamos nunca. Las habilidades de pensamiento que podemos desarrollar a través de estas rutinas que conforman las estrategias ágiles que estamos proponiendo son aprendizajes para toda la vida. Nuevamente, las vamos a desarrollar unidas a los contenidos que nos prescriben los NAP o los diseños curriculares. Les dejo unas preguntitas para que sigan pensando. ¿Qué herramientas, en esta lógica de ser investigadores de sus propias aulas, ¿sí? ¿Qué herramientas o estrategias ya utilizan ustedes para hacer visible el pensamiento de sus alumnos? ¿Pueden dar un ejemplo? Quizá nunca lo plantearon en estos términos, quizá nunca lo pensaron como rutinas del pensamiento. Piénsenlo ahora. ¿Qué ya utilizan? ¿Qué estrategias ágiles? ¿Qué rutinas utilizan que ustedes entiendan ahora que hacen visible el pensamiento de sus chicos? Ahora les voy a pedir que exploren en un libro de texto, un libro que suelen usar con sus estudiantes. Elijan una actividad al azar. ¿Qué tipo de consignas se utilizan en el libro? ¿Detectan en esas consignas términos referidos a modos de pensar? Es posible que no, quizás sí. Si no las encuentran, ¿pueden reescribir ustedes la consigna de dos modos diferentes para, buscando el mismo objetivo, visibilizar distintos tipos de pensamiento necesarios para resolver la consigna? Finalmente, miren el aula. En cuanto a ese espacio, ¿el aula está organizada para facilitar el pensamiento? ¿Qué registros del pensamiento de mis alumnos se evidencian en el aula? Tenemos un mural de post-its donde ponemos las ideas iniciales en un proyecto. ¿Están disponibles los pensamientos de nuestros chicos, las conclusiones a las que llegamos, las reflexiones que pudimos construir? ¿Están disponibles en el aula para monitorear el avance y para seguir profundizando? Te las dejo para pensar y nuevamente, no es solo acción, es acción con reflexión para generar la comprensión. Esta comprensión que les permita a nuestros chicos y a nuestras chicas, desde la salita más chiquita del jardín hasta el último año de la secundaria, desarrollar el pensamiento. Muchas gracias a todos y a todas.